Hola, muy buenos días. Bueno, hoy vamos a comenzar un ciclo de videos que tienen que ver con la historia de la filosofía. Y en el día de hoy vamos a iniciar con la etapa antigua. Son 4 grandes etapas que ya las vamos a ir viendo paso por paso. La edad antigua, la edad medieval, la época moderna y la edad contemporánea, o algunos autores le suelen llamar edad posmoderna. Bien, en la pizarra tenemos graficado lo que es la etapa antigua. Acá tenemos a los físicos, los sofistas, que son llamados presocráticos. Tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles conformando la época clásica. Y tenemos los llamados post-aristotélicos, que son los que conforman la etapa helenística. Ya los vamos a ir viendo, pero hoy vamos a comenzar con los físicos presocráticos, es decir, que estuvieron antes que Sócrates. Bueno, tenemos que mencionar a los primeros, que son Tales, los jónicos, o llamados milesios, Tales, Anaximandro y Anaxímedes, por ejemplo. Ellos, estos físicos, o también llamados materialistas o filósofos naturalistas, incluso ilozoístas, tenían la intención de buscar el primer principio de todas las cosas. Ese primer principio ellos le denominaron arjé, que es una palabra griega que significa origen. El origen, querían saber el origen de todas las cosas y les parecía que lo podían encontrar en la naturaleza. Bueno, Tales de Mileto, por ejemplo, propone el agua como arjé. Él se daba cuenta que donde había agua había vida. Por lo tanto, el primer principio, según él, era el agua, ¿sí? La vida se desarrolla en un medio acuoso, dice. En segundo lugar lo tenemos a Anaximandro. Bueno, Anaximandro hablaba del apeiron, es decir, de aquello que es indeterminado. Apeiron es una palabra que significa esto en griego, lo indeterminado. Y lo indeterminado en cuanto a lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿sí? Es decir, ese primer principio no tenía ningún tipo de determinación. Bueno, y en tercer lugar lo tenemos a Anaxímedes, que para él era el aire, lo que significaba, lo que representaba el primer principio de todo. En sus movimientos de rarefacción y condensación, bueno, ahí mostraba el aire, que era el primer principio de todo. Bien, seguidamente podemos mencionar a Heráclito de Éfeso, quien sostenía que el primer principio de todo era el continuo devenir. Él hablaba ya de un continuo devenir, de un flujo constante, de un dinamismo constante de la realidad, ¿sí? Y él toma el fuego como representación de ese dinamismo. Él habla de una especie de guerra de contrarios continua que hay en el universo, donde todo se resuelve en la armonía final. Sí, el fuego viene a representar esto de una manera casi perfecta. Bien, por eso hay una de sus frases más conocidas, que es esto de que no nos bañamos en el río, en el mismo río 2 veces, ¿sí? Todo cambia, todo fluye, todo es dinámico. Parménides de Elea, por su parte, ya plantea una cierta metafísica, tenemos que decir, es decir, algo que va más allá de lo material. Y comienza a decir esto de que el ser, comienza a hablar del ser y dice: el ser es y no puede no ser. Es el primero que plantea el tema de la identidad, en cuanto que A es igual a A, por lo tanto A no puede ser igual a B. Aunque a nosotros nos parezca demasiado obvio, decir esto en aquella época era completamente revelador, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las características de este ser que Parménides plantea? En primer lugar, es inmutable, la realidad es inmutable, el ser es eterno,
y está totalmente en contra de lo que decía Heráclito acerca del dinamismo del universo. Para nada. El ser es fijo, como les digo, es eterno, inmutable. También podemos hablar de Zenón de Elea, que era un discípulo, fue el discípulo predilecto de Parménides de Elea, quien defendía la postura de su maestro, su propia postura, que tenía que ver con el fijismo y la inmovilidad del universo. ¿Sí? Él criticaba que esta idea de que el universo fuera cambiante o de que existiera el movimiento, a él le parecía que el movimiento era simplemente una apariencia, una falsa percepción que nosotros teníamos. Y son famosas las paradojas de Zenón, donde lo pone de protagonista Aquiles. Es muy conocida la paradoja de Aquiles y la tortuga, o Aquiles y la flecha, donde por medio de un argumento que termina siendo falaz, termina siendo erróneo, él trata de decir esto de que la movilidad es simplemente una ilusión. No nos vamos a olvidar de Pitágoras, el famoso Pitágoras, que nos ha dejado un legado muy importante en cuanto a las matemáticas. Él creía que, él observaba de hecho, que en la naturaleza, en el universo, en nuestro cuerpo, en la música, en las artes, en todo se observaban regularidades que eran posibles de traducir, de expresar por medio de cálculos matemáticos, por medio de números. Por lo tanto, este primer principio para Pitágoras sería el número. Bien, en otro momento podemos hablar también de los pluralistas, es decir, aquellos que no consideraban que hubiera un solo primer principio, sino varios. Y entre ellos podemos mencionar a Empédocles de Agrigento. Bueno, Empédocles sostenía que estos primeros principios eran los 4 elementos: el agua, el aire, el fuego y la tierra. Bien, nada nace, dice él, nada nace ni nada muere, nada nace y nada se corrompe. Simplemente todo es una mezcla de esos 4 elementos que se agregan o se disgregan según el amor y el odio. Anaxágoras de Clasomene, por su parte, decía que todo procedía de unas semillas que eran infinitamente pequeñas, a las cuales Aristóteles le llamó homeomerías. ¿Sí? Esas semillas simplemente son las que contienen las cualidades de todo y a partir de las cuales todo surge. Y por último tenemos a Leucipo y Demócrito. Estos filósofos antiguos fueron los primeros que postularon la teoría del átomo. Para ellos, el primer principio de todo eran los átomos, que eran partículas infinitamente pequeñas que se movían en el espacio, en el vacío. Bien, y esto es todo lo que tenemos que decir acerca de los llamados filósofos físicos, presocráticos. Es decir, esa búsqueda que tenían del primer principio de todas las cosas y su inquietud por la naturaleza. Bueno, después veremos los siguientes y espero que les haya gustado. Hasta la próxima.